hacía contactos allí en esa ciudad, y además también los evangelizaba. Él les predicaba primero a los paisanos, ¿no? Porque uno cuando acepta a Cristo, pues quiere que los familiares, ¿no? Que los paisanos primero acepten a Cristo. Pablo también era nacionalista y tenía un amor grande por Israel, y por eso iba primero a los judíos. Y además era algo que los conocía. Y algo bien interesante que hoy en la mañana estaba pensando, que Pablo, ¿cómo era que Pablo llegaba? A veces dice que aquí estuvo 3 sábados en Tesalónica, estuvo 3 días de reposo, nada más. Y después se supone que estuvo más días predicando en Tesalónica, varios meses. Varios meses estuvo predicando en Tesalónica. Se deduce por lo que escribe a la iglesia de Tesalónica, lo que escribe a los filipenses, y lo que vemos aquí se deduce que estuvo, no sé, de entre 3 y 6 meses en Tesalónica, ya predicando. Miren lo que hacía Pablo, ya acuérdense, una población estratégica donde hubieran tiempo y los evangelizaba. Pero ¿qué pasaba? Los judíos después se ponían difíciles, y unos creían y otros no. Los que no creían siempre pues lo corrían o ya no le mostraban amistad. Cuando los dirigentes de la sinagoga lo rechazaban, entonces él se enfocaba a los gentiles, dejaba de asistir a la sinagoga y se congregaba en alguna casa de algún creyente. O no sé, en otro caso decía, bueno, es que en Éfeso quiero hacer algo grande, no voy a escoger una casa nada más, sino algo grande, y pues consiga una escuela de un señor que se llamaba Tirano. No, a lo mejor así le decían. Y ya saben cómo son los estudiantes, seguramente le pusieron este sobrenombre a este señor, le pusieron Tirano, y ustedes ya se imaginan por qué. Pero era el director de la escuela, entonces sí le quedaba bien el apodo, el nombre. Y ahí estuvo Pablo durante 2 años, aprovechando las aulas. Yo creo que, yo hasta he hecho a volar mi imaginación, y a lo mejor hasta un seminario, ¿no? de misionero puso en esa escuela. En la mañana estudiaban los estudiantes de Tirano, y en la tarde los estudiantes de Pablo. Dice que ahí estuvo durante 2 años. Bueno, en Tesalónica seguramente estuvo en una casa, y ahí se estuvo congregando, y ya una vez establecida la iglesia, o por causa de la persecución, se iba a otro lugar. En Tesalónica dice que alborotaron a la multitud y quisieron, vamos a correr a Pablo, porque ya vino aquí a engañar, dicen así, en algunos pueblos donde llega el cristianismo, dicen, ya vienen a engañar. Y no es cierto, llegamos a predicar la palabra, pero siempre hay oposición. Hay oposición, porque hay oposición, se resisten, siempre hay una resistencia natural del ser humano a todo el cambio. Ese es por un lado. Y por otro lado, Satanás quiere tener a la gente esclava del pecado. Satanás es el dueño, el amo de mucha gente. La mayoría de este mundo está bajo las órdenes de Satanás. Y cuando llega alguien a una población, a una colonia, a dar libertad a los cautivos del pecado y de Satanás, Satanás no se va a quedar contento y va a defenderse y va a tratar de hacer mal a los creyentes, pero siempre vemos la provisión y la protección del Señor. Entonces, ¿qué sucede en Tesalónica? Después de unos meses que Pablo predica, se hace una congregación y empieza a crecer la palabra de Dios, y los judíos después de unos meses reaccionan y tratan de correrlo. Incluso van con toda la multitud a casa de Jasón, y les falló, porque ahí no estaba Pablo, porque gracias a Dios ahí no sé si seguramente Pablo se quedaba en casa de Jasón, pero esa noche Pablo pues pasaría la noche en la casa de otro hermano. Entonces llegaron todos y está acá Pablo, y pues dice que no lo hallaron, y ellos enojados pues capturaron, ya hay problemas, y dice que sacaron a estos hermanos de la cárcel, y Pablo dice que obtuvieron fianza de Jasón. O sea, Jasón tuvo que dar una fianza, pagar la fianza de Pablo para que no lo apresaran, y a lo mejor también dar la palabra, bueno, está bien, ya vamos a hacer un trato, no lo van a apresar, no le van a hacer nada mal. Y Pablo dice, bueno, ya es hora que me vayan. Dice, ellos ya se van a ir. Dicen, bueno, ya, ellos se van, no hay problema. Y se fueron, tuvieron que salir porque ya había problemas. Llegaron a Berea, y donde establecieron otra iglesia, ¿no? Y después llegaron a Atenas. Ya leímos este pasaje, algo bien interesante de esto, que llegan a Atenas. Ya leímos que pues predica al Dios no conocido,
en Atenas sucede que, bueno, Pablo salió, bueno, van a Berea, y en Berea estaban predicando, y dice que los judíos de Berea eran muy nobles, que decían, a ver Pablo, nos enseñas que Jesucristo fue profetizado en las Escrituras, a ver si es cierto. Dice que eran muy nobles, y ellos pues, escudriñaban las Escrituras para comprobar si lo que Pablo decía era verdad. Y es lo que todos tenemos que hacer. Todo lo que yo les diga a alguien que venga a predicar aquí, pues no le crean a la primera, ¿no? No es que no tengan falta de fe, sino que ustedes, a ver si es cierto, si es lo que dice, lo que está diciendo José, si es cierto, como dice la hermana Remen, dice ahí como que está mal, ya lo fue y no coincidió, y estaba diciendo algo que no era cierto, ¿no? Bueno, pero así nosotros tenemos que hacer no solamente las citas, sino checar los pasajes, a ver si lo que están enseñando es cierto, ¿no? Si es cierto, pues lo agarramos con fe y lo hacemos nuestro. Así eran los de Berea. Pero ¿qué sucede con los judíos de Tesalónica? Ellos se enteraron que en Berea ya estaba Pablo y fueron y también armaron alboroto. Y también alborotaron a la multitud. Y Pablo tuvo que salir huyendo. No dio tiempo de juntarse con Silas. Bueno, ellos se quedaron. Creo que le traían ganas a Pablo, no tanto a Timoteo y a Silas. Como le traían ganas a Pablo, pues Pablo tuvo que salir. Dice que lo escoltaron al mar, y en el mar seguramente pasó un barco, en alguna lancha, se subió Pablo y desembarcó en Atenas. Llegó solo Pablo a Atenas, y ahí predica solo Pablo, y pues al poco tiempo Silas y Timoteo lo alcanzan en Atenas, y Pablo dice que bueno, él tenía mucha preocupación por Tesalónica, y entonces regresa a Timoteo para que viera cómo estaban los hermanos de Tesalónica, y parece que Silas fue enviado a otro lado, porque en Atenas Pablo lo alcanzan ya Timoteo y Silas. Bueno, eran unas aventuras bien emocionantes de Pablo. Si a alguien le gustan las aventuras y las emociones fuertes, pues métase de misionero y van a tener muchas aventuras, ¿no? Nosotros fuimos de misioneros así poquito, fuimos ahora sí que un viaje muy cortito de 2 días a la playa, y pues bueno, hay algunas aventuras como pues a veces nos vamos por otra carretera que no es la más corta, y se nos descompuso la camioneta y conocimos otro lugar, y bueno, son aventuras que uno va teniendo, pero es emocionante, ¿no? Nos ha pasado como a Pablo, ¿no? Con la persecución, pero sí hemos ido a unos lugares donde hay peligro de persecución, ¿no? Como en Oaxaca y en otros lados. Pero bueno, hermanos, esta vez todo esto nos enseña que estableciendo un plan, un sistema, ¿no? Alguien nos dijo que para las organizaciones, para que tengan éxito, deben tener un sistema, y este sistema era el de Pablo. Casi siempre predicaba, algunos se convertían, otros no. Después ya no querían a Pablo, pues él se iba con los gentiles, se quedaba unos meses, después de ahí estaba un tiempo y había persecución y tenía que ir, ¿no? Y se iba a otro lado. Y otra vez lo mismo, buscaba otra ciudad donde hubiera una sinagoga, y empezaba lo mismo y estaba plantando iglesias. Y en Filipos sucede que allí no había sinagoga, pero el Señor lo mandó a Filipos. Dice, bueno, en Filipos, el varón macedonio, en visión dice que les llamó, y la primera ciudad donde llegaron fue Filipos. Era una ciudad muy importante. No había sinagoga, porque no dice la palabra que fueron las sinagogas. Si hubiera habido sinagoga, allí se establecía Pablo. ¿Qué hacían los judíos cuando no había sinagoga? Si había 2 o 3 judíos, dicen, pues las normas judías dicen que necesitaban 10 padres de familia, 10 cabezas de familia para establecer una sinagoga en cualquier ciudad. Si había 9 padres de familia, 10 varones, 9 varones, pues no la establecían, ¿no? Entonces, varones, cabeza de familia, a lo mejor 1 o 2. Se habla más de mujeres. Y cuando había pocos judíos, se reunían en algún lugar al aire libre para orar, para leer la Biblia. Es lo que hacían en Filipos con Lidia. Y bueno, pero de todos modos, ahí fue una excepción a la regla, ¿no? Pablo tenía un sistema. Él sabía cómo plantar una iglesia con sus características de judío, con su nacionalidad romana, él hablaba arameo y hablaba griego, y pues obviamente en Atenas él predicó en
en griego, ¿no? Estaba cuando